Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a estar leyendo este Cómo manejar a tus esclavos de Jerry Toner. Toner. Bueno, vamos a empezar y nos quedamos aquí. Creo que estará de acuerdo en que estos ejemplos aportan buenas razones para no mirar con desdén a los esclavos, puesto que existen abundantes pruebas de que muchos de ellos son gente de confianza, prudente y valiente. De hecho, a menudo verás que son precisamente lo que tienen sus villas repletas de bustos de sus ilustres antepasados, y conocen hasta la rama más pequeña de su árbol familiar, lo que con sus acciones revelan que son gente conocida y nada más, pero no realmente nobles. Todos somos hijos del mismo universo, nuestros orígenes, seamos de alta o de baja cuna, se remontan a un único progenitor. No habría que mirar con desdén a ningún hombre por mucho que desconozca a sus ancestros o parezca que fortuna lo ha abandonado. Si entre tus antepasados cuentas con esclavos y libertos, siéntete orgulloso de tus humildes orígenes y no permitas que tu orgullo te ciegue y no deje ver los méritos de los esclavos, puesto que todos los esclavos son capaces de convertirse en romanos, por mucho que se necesitan varias generaciones para conseguirlo. Aunque naturalmente si somos honestos reconoceremos que los esclavos solo pueden seguir el ejemplo que les den su amo, aprender a hacer las cosas bien cuando las enseñanzas del maestro son malas es muy complicado, y si el amo predica con un ejemplo de descuido es poco probable que el esclavo sea cuidadoso. Si quieres que te sea franco, creo que no recuerdo ni un solo caso de buen esclavo que pertenezca a un mal amo, y por el contrario conozco muchos malos esclavos que pertenecen a un buen amo y que son castigados por ello. Si quieres que tus esclavos sean gente éticamente mejor, tendrás que supervisar su trabajo y examinarlo, y tendrás asimismo que estar dispuesta a gratificar a aquellos que sean responsables del trabajo bien hecho, del mismo modo que no debería darte miedo castigar a un esclavo que se ha comportado mal, porque tus esclavos solo podrán mejorar si tú predicas con el ejemplo y las formas debidamente. Los esclavos son casi siempre inferiores a sus amos y la triste realidad es que la mayoría de los esclavos no recibe la formación que necesitaría para mejorar. Más triste si cabe la realidad de que hoy en día tengamos que confiar en estos subordinados para servicios. Utilizamos esclavos para cultivar nuestra comida y cuidar de ella. Los empleados para que nos laven la ropa y nos lleven las bolsas. Conozco un gran romano que tenía tan poco control de sí mismo que se vio obligado a sufrir la humillación de tener que utilizar un esclavo para que le retuviera la mano y le impidiera coger más comida durante las cenas. Qué desgracia que estuviera más dispuesto a obedecer a ese esclavo que a sí mismo. Los verdaderos esclavos son los amos como ese, personas adictas al lujo. Comentario. En este capítulo, la actitud de Falco adopta un giro inequívocamente filosófico. Sus escritos muestran la influencia del pensamiento estoico, cuyo pero se hizo sentir también en numerosos textos sobre la esclavitud del filósofo romano Seneca. Según esta tendencia de pensamiento, el hecho de que un esclavo sea un esclavo se considera irrelevante, lo que importa es el alma del individuo. Era por lo tanto posible que un acaudalado como fuera un auténtico esclavo debido a sus adicciones al sexo o a la comida, por ejemplo. Este punto de vista sobre la esclavitud era bastante distinto del que sostenían los griegos clásicos. Según filósofos griegos como Aristóteles, la esclavitud era el opuesto natural a la libertad, que personalizaban los griegos bárbaros y esclavos eran términos casi sinónimos. Mucho más adelante en el tráfico de esclavos de británicos y americanos. Fue precisamente este razonamiento el que sustentó el modelo racial de esclavitud, que consideraba que los negros estaban dotados por la esclavitud por naturaleza y que eran por naturaleza inferiores a los blancos. Los romanos nunca defendieron esa distinción, en parte porque no tenían sentido en una sociedad donde los esclavos libertos acababan incorporándose a la ciudadanía. Mantener un concepto de pureza racial de los romanos habría sido imposible ante el abrumador hecho de que muchos de ellos se descendían de esclavos, lo cual ayudaba también a que los romanos no tuvieran dificultades para esclavizar a otros italianos, por mucho que los consideraban más próximos a ellos que los no italianos. Por otro lado, la posibilidad de esclavizar a otros griegos era una aberración para los griegos, puesto que todos ellos eran libres por naturaleza independientemente del tipo de carácter de cada individuo.
Falco presenta una actitud bastante humanitaria con respecto a los esclavos, porque considera la esclavitud un mero convencionalismo social. Para él, el individuo esclavizado tiene cierto valor como ser humano, es capaz de actuar con sentido ético y por ello merece ser tratado con respeto. Pero antes de que empezamos a ver el Imperio Romano como una especie de institución protohumanitaria, debemos recordar que el pensamiento estoico no incluye el concepto de los derechos humanos universales. Es más bien que el amo tiene el vago debe de comportarse con decencia con sus esclavos, siempre y cuando estos también se comporten bien para de este modo convertirse en la fuente de inspiración que los anima a ser buenos esclavos. Cabe la posibilidad de que uno de los principales elementos motivadores de esta actitud más amable fuera el temor que los esclavos pudieran atacar a su amo. Parece haber existido, además, un supuesto casi universal de que por mucho que los esclavos fueran amo, otros grupos como el de las esclavas apenas aparecen este tipo de discusiones éticas porque los filósofos de élite ni siquiera lo tenían en cuenta. No existen pruebas de que el pensamiento estoico tuviera alguna influencia real sobre el trato hacia los esclavos. No dio pie a ningún tipo de iniciativa abolicionista y ni siquiera a críticos hacia la esclavitud como institución social. Los textos como los de Seneca eran escritos teóricos para impresionar a un reducido público de pensadores cultos. Seneca mismo realiza numerosos comentarios derogatorios sobre los esclavos en otros escritos que entran en total contradicción con sus puntos de vista más benevolentes. Es muy posible que los comentarios de Falcón no sean el reflejo del propietario de esclavos romanos medio, y aun en el caso de que estas ideas estuvieran hasta cierto punto extendidas en la sociedad, no existen pruebas de que empujaran a los romanos a mostrar una actitud más gentil hacia sus esclavos. Seguramente tiene mucho más sentido interpretar este pensamiento elitista como una reacción a un cambio en las circunstancias políticas. El hecho de que hombres de la categoría social de Seneca tuviera que vivir ahora bajo el mando de emperadores como Nerón, podía hacer que resultase atractivo considerar que la esclavitud no era importante, puesto que todos los romanos libres eran en términos prácticos esclavos políticos del emperador. La discusión entre el griego y el esclavo inteligente se basa en Dion Crisóstomo, oración 15 en Epicteto, discursos 4.1, encontrados un ejemplo de la doctrina estoica y los esclavos. En Sobre los deberes 1.13.41, Cicerón repite la doctrina estoica que predica que los amos tienen el deber de comportarse justamente incluso con los miembros de la clase más inferiores, para la idea romana de que hay que demostrar la valía a través de los propios actos y no solo por el origen de cada uno. Véase Dion Crisóstomo, oración 15. La historia del romano que utiliza un esclavo para reprimirse de comer un exceso aparece en Plinio el Viejo, Historia Natural 28.14. Los relatos sobre los esclavos que se llevaron a cabo grandes actos de virtud están expuestos en Suetonio. Gramática y retórica, Macrobio Saturnales 1.10.16-25 y Seneca sobre los beneficios 3.23. 8. La opinión de que los esclavos tendrían que ser tratados como seres humanos aparece en Seneca, Cartas 47, en Peter Carney. Ideas son de Aristóteles Agustín. Puede encontrarse un excelente análisis de las distintas teorías sobre la esclavitud que existieron en la antigüedad. Capítulo 5. Los esclavos y el castigo. Cuando tienes una mula terca, no tiene ningún sentido utilizar el elegante arte de la retórica para intentar convencerla de que cumpla tus deseos. Lo mismo sucede con los esclavos. Por mucho que te esfuerces en mantener unos ideales elevados en todo lo relativo a su propiedad, descubrirás que la filosofía sobre la esclavitud aporta escasos beneficios prácticos, aunque te esfuerces por inspirarlo con tu elegante ejemplo. Para que se vuelvan nobles y diligentes, verás que a veces para que trabajen duro para ti, no te quedará otro remedio que recordarles a la fuerza la baja posición social que ostentan. Pensar que te harás más rico si lo tratas con delicadeza no tiene ningún sentido. Los esclavos recalcitrantes no comprenden la lógica. Son esclavos que parecen animales y que solo responden a golpe de látigo. Pronto descubrirás que lo que ocupa constantemente la mente del esclavo ordinario es el riesgo a sufrir un castigo físico. Sueñan incluso con ello y de todo es sabido lo malo que es que los esclavos sueñen con bueyes, puesto que tanto las correas como los látigos están hechos con cuero de vaca.
pero esta ansiedad omnipresente que tiene como consecuencia de tu preocupación por el castigo físico no debería preocupar en absoluto a sus propietarios, sino más bien el contrario, puesto que ayuda a reforzar la presencia de la figura dominante del amo en su vida independientemente de la tarea que lleva a cabo el esclavo, que siempre tenga presente a su amo, será más atento, más diligente y más productivo. Castigar a los esclavos resulta a veces inevitable, pero ve con cuidado y no te excedas, siempre que sea posible y dentro de la limitación que supone mantener la disciplina y la autoridad. Evita azotar a un esclavo por el mero hecho de que te haya respondido de manera descarada e insolente. Son el fin y al cabo objetos de tu propiedad, y si los dañas estarás de hecho dañando tus propios bienes. Evidentemente, si alguien te lesionara, buscaría una compensación económica en los tribunales. Pues lo mismo sucede con los esclavos, por mucho que una lesión a un esclavo no llegue ni a la mitad la importancia que la lesión que pueda sufrir un hombre libre. Por desgracia, todos conocemos hombres que van demasiado lejos con sus castigos. Un amigo mío insiste como tantos otros en que los esclavos sirvan la comida a la familia, sumidos en el más completo silencio. Cené en su casa hace poco y fui testigo de la salvaje descarga de latigazos que recibió un esclavo que no pudo contener un estornudo. Otro tosió mientras servía la sopa, por lo cual fue sacado de la casa y golpeado con varas. No fue una velada relajante, la verdad. Sospecho que en el momento en que los invitados nos fuimos, la situación debió de calentarse en serio. Y según me contaron, el amo obligó a bailar sin descanso a los esclavos que no habían desempeñado sus tareas a la perfección y a los cocineros que no prepararon los platos con la exquisitez requerida. Luego esta es la famosa historia de Bedio Polio, que invitó a cenar a su casa a su amigo el divino emperador Augusto. Uno de los esclavos del anfitrión rompió una valiosa copa de cristal, y Bedio ordenó al instante que sacaran al esclavo de la casa y la arrojaran a un estanque que tenía lleno de lamprias gigantescas. Lamprias. ¿Qué son lamprias? Pues yo pienso buscar. Son como anguilas. Hizo aquello evidentemente para demostrar al emperador lo duro que podía llegar a ser, pero lo suyo fue una demostración de salvajismo, no de dureza. El chico logró escapar de los esclavos, que lo retenían y se lanzó a los pies de Augusto, le suplicó que le permitiese morir de cualquier otro modo que no fuera convirtiéndose en manjar para los peces. Augusto estaba indignado ante aquella novedosa forma de crueldad y ordenó a Bedio que liberara al esclavo. A continuación ordenó a los demás esclavos que presentaran ante su amo todas las copas de cristal que encontraran en la casa y las hicieran añicos, y ordenó luego a Bedio que vaciara el estanque y matara las lamprias. Todos lo hemos hecho claro esta, que amo no ha azotado alguna vez en un esclavo por la exasperación que provoca su inutilidad. Oí hablar de un propietario que acabó con un desequilibrio mental tan grande que arrojó a un esclavo por la ventana de un primer piso, y un amigo mío que se hartó hasta tal punto de un esclavo viejo que jamás hacía nada, que le cortó las piernas por los mulos para que nunca más pudiera volver a moverse. Incluso el emperador Adriano le arrancó una vez un ojo a un esclavo con una pluma porque se enojó con él, pero parte de la ira que pudo provocarnos no debería permitir que la pasión del momento nos dominara ni inventar nuevos castigos para impresionar a nuestros invitados. Es necesario arrancarle las tripas a un hombre porque no hay roto una copa, porque nos haya roto una copa. Intenta controlar el mal humor en la medida de lo posible. Para empezar, es el tipo de comportamiento que exhiben los libertos cuando adquieren esclavos. Son famosos por su brutalidad y aficionados a castigar con latigazos y palizas, como si con ello quisiera compensar su origen servil. Naturalmente me refiero a los esclavos domésticos y de propiedad privada, los esclavos que han sido justamente condenados a las minas por los tribunales como consecuencia de los crímenes cometidos. No pueden esperar un trato tan benévolo. Estos esclavos acaban destruidos físicamente y son sometidos a grandes penurias. Al final, la magnitud de su sufrimiento acaba empujándolos a suplicar la muerte. Son criminales merecedores de su destino.
pero no podemos evitar sentir cierta compasión hacia los esclavos utilizados por los contratistas para trabajar en las mismas minas en circunstancias casi tan penosas como las de los criminales. Son gente que genera una riqueza increíble para sus propietarios y que acaba destrozada por las labores de excavaciones subterráneas, constantemente que se ve obligada a realizar día y noche. Las condiciones son malas, no se les permite descansar y los supervisores los obligan a seguir trabajando a base de palizas. Y a pesar de todo eso, hay multitud de hombres libres que tienen que ganarse la vida trabajando en las minas. Las minas han dejado de ser el camino hacia la fortuna fácil que fueron en su día. Las vetas de plata y oro están agotándose y para conseguir la misma cantidad de lingotes que antes hay que trabajar muchísimo más y en circunstancias muy peligrosas. Tampoco me refiero a aquellos esclavos sentenciados justamente por los tribunales a ser arrojados a las bestias salvajes en la arena para entrenamiento de nuestros ciudadanos. Ninguno de esos esclavos ha sido enviado a sufrir tal destino por capricho de su propietario, puesto que el propietario nunca venderá a un esclavo para ese fin. Cuando los vemos lentamente descuartizados, escuchamos el crujido y el chirrido de sus huesos, podemos relajarnos con la seguridad de que estamos siendo testigos del castigo adecuado de un criminal merecedor de él. Un amigo mío se ha hecho instalar hace poco en el comedor unos mosaicos delicados y elegantes que representan este tipo de ejecuciones y la verdad es que son espléndidos. Y luego hay también situaciones en las que un esclavo doméstico de propiedad privada debería sufrir el castigo definitivo. Estoy pensando sobre todo en aquellas ocasiones en las que un esclavo puede acudir en ayuda de su amo y no lo hace. Porque cuando el amo de un esclavo corre peligro, el esclavo tendría que anteponer la seguridad de su amo a la suya. Recuerdo el caso de una esclava que dormía en la misma habitación de su ama cuando irrumpió un asesino en la estancia. El hombre amenazó con matar a la chica si gritaba, de modo que la esclava permaneció en silencio cuando podría perfectamente haber ayudado a su ama, bien interponiendo su cuerpo, bien gritando para alertar a los demás esclavos de la casa. La posterior ejecución de la chica fue un castigo merecido y sirvió para enseñar a los otros esclavos que no debían anteponer su seguridad a la de sus propietarios en caso de peligro. En cuanto a mí, en lo referente al castigo de los esclavos, confío en los servicios de un proveedor externo. El Consejo Local ofrece un servicio por el cual se administran latigazos a cambio de un pago. Las tarifas son bajos, unos 4 sestercios por sesión. Si no recuerdo mal, vienen y preparan el patíbulo, el lugar donde se ejecutan a los condenados a muerte, históricamente en la antigua Roma, donde llevarán a cabo el castigo y donde atan al esclavo después de haberlo sacado solemnemente de la estancia donde está retenido. Piensan en todo, incluso en las cuerdas para sujetarlo. El servicio sirve como una saludable advertencia que anima al resto de los esclavos a comportarse como es debido y te ahorra ensuciarte las manos. En el pasado, cuando estaba permitido que el propietario ejecutara a sus esclavos, esos proveedores ofrecían también un servicio de crucifixión con cruz y esclavos incluidos en el precio. Si necesitabas administrar torturas, tenían también resina caliente. En aquellos tiempos los propietarios juzgaban personalmente a los esclavos acusados de crímenes graves, en presencia de todo el servicio de la casa, y mataban al acusado en caso de ser considerado culpable. En mis fincas rurales tengo un lóbrego calabozado viejo. Lóbregos, lóbrego me suena como longevo, como viejo. Lóbrego a oscuro tenebroso, calabozo subterráneo para castigar a los malos esclavos con una temporada de soledad. Tiene solo unas rendijas arriba para permitir el paso de la luz que no pueden ni alcanzar con la mano y la alimentación que les doy es mínima. A pesar de que se trata de una práctica que hoy en día no es estrictamente legal, me resulta útil tener algo con la que inspirar en miedo incluso a los esclavos rurales más torpes y tercos. También aplico el castigo de trabajar en el molino y ocupar el puesto de las mulas para hacer girar la rueda. Este tipo de trabajo duro acaba rápidamente con los malhechores. La imagen es penosa, vestido con toscos harapos, la cabeza afeitada, grilletes de hierro en los pies, rostro cetrino la piel. ¿Qué es cetrino?
Cetrino se refiere a color amarillo verdoso. La piel cubierta por harina de molino como los luchadores que acaban cubiertos con una fina capa de arena cuando pelean. Eso sí, no los dejo ahí mucho tiempo, puesto que el esfuerzo puede acabar siendo desmoralizante en vez de inspirar al esclavo a trabajar más duro en sus tareas. Nunca te sientas culpable por aplicar los castigos, la perdición de los esclavos en su propia maldad, no la crueldad de su amo. A propósito, si sufres remordimientos de conciencia después de haber pegado injustamente a un esclavo, bien lo hayas hecho con la mano o con algún objeto, he oído decir en boca de una buena autoridad que si de inmediato escupes en la palma de la mano que ha impuesto el castigo, el rencor de la víctima se suaviza de inmediato. El emperador Adriana llegó hasta el extremo de pedir directamente perdón a aquel esclavo al que le había sacado un ojo con una pluma. Le preguntó el esclavo qué quería a modo de compensación, pero el esclavo se envalentonó y cometió la temeridad de decir que el emperador ya no podía hacer nada al respecto, puesto que nada llegaría a compensar la pérdida de un ojo, lo cual solo viene a demostrar que si tratas con excesividad amabilidad a tus esclavos, pronto empezará a aprovecharse de tu blandura y se volverán complicados. Procura no lesionarte la mano cuando pegues a un esclavo, es algo que puede pasar, sobre todo si te dejas llevar por el enfado. Se sabe de casos de amos que no solo utilizan los puños contra los esclavos, sino también los pies, o que les clavan el cuchillo que casualmente tienen en aquel momento en la mano. Tengo varios amigos que se han lesionado las manos por pegar a sus esclavos en la dentadura. Un médico amigo mío, un hombre merecedor de todo tipo de mi respeto, pero con muy mal genio. Castiga a sus esclavos sirviéndose de las manos y a veces también de las piernas, pero la mayoría de las veces lo hace con una correa de cuero o con el primer objeto de madera que encuentra a mano. Siempre anda magullándose y forzando los músculos, provocándole lesiones cuando tendría que ser él quien las provocara. Deberíamos asimismo recordar que tener esclavos brinda al propietario una oportunidad de mejora personal, nos enseña a controlar nuestros instintos más básicos y este es otro de los motivos por los que nos pego a mis esclavos. Sirviéndome de mis propias manos es mucho mejor contener la rabia unos instantes y en vez de explotar en un ataque de ira considerar con cuidado a cuántos golpes de vara o latigazos se merece el esclavo en cuestión. El castigo puede aplicarlo luego otro sirviente entrando para tal tarea a los proveedores externos que he mencionado antes. Hacer una pausa antes de castigar a los esclavos ofrece además la oportunidad de que nuestra superioridad moral se reafirme. Si al fin y al cabo hemos perdonado a galos y bretones por la resistencia que opusieron en su día, ¿por qué no exhibir también ese espíritu indulgente ante aquellos cuya valía es incluso inferior? ¿Acaso no deberíamos mostrar alguna vez misericordia hacia el miserable esclavo que se ha mostrado perezoso parlachín? De tratarse de un niño, la edad podría ser una excusa, de tratarse de una mujer, su género. Creo que del mismo modo que deberíamos tener mucho respeto a la posibilidad de enojarnos con nuestros superiores. Deberíamos respetarnos a nosotros mismos y no enojarnos delante de nuestros esclavos. La verdad es que enviar a un esclavo malo al calabozo de casa para que pase unos días de frío no es precisamente un acto de heroísmo. Estas explosiones de rabia incontrolada pueden en cualquier caso acarrear complicaciones legales. Hubo en una ocasión una dama llamada Estatilia que le preguntó al emperador si tenía que cumplir una cláusula del testamento de su difunto esposo, una cláusula que debió de haber escrito el fallecido en un momento de rabia contra dos de sus esclavos. El testamento estipulaba que uno de los esclavos tenía que ser encadenado de por vida y el otro vendido al extranjero. El emperador dictaminó que el esposo de esta Tilia había seguido con vida tiempo suficiente después de escribir aquello y que de hacerlo querido habría redactado de nuevo el testamento para excluir la cláusula que al parecer eran resultado de su ira. De modo que a menos que hubiera alguna prueba de que los esclavos pudieran haber mitigado la rabia del difunto, que los esclavos hubieran llevado a cabo algún acto de especial mérito, por ejemplo, que hubiera podido aplacar el enojo de su amo, había que respetar su última voluntad, y el emperador dejó claro que para demostrarlo sería necesario disponer de evidencias por escrito, que no bastaría con la palabra de cualquier otro esclavo.
Existe en la actualidad la tendencia de que el emperador intervenga en las relaciones entre propietarios y esclavos. Es natural que el padre del Estado patronado y cabeza de todas nuestras familias nos aconseje sobre cómo manejar nuestros asuntos domésticos. Varios emperadores han decretado que el esclavo que apele a los dioses o a la estatua del divino emperador tenga el derecho a que sus quejas sean investigadas, y estos decretos tienen sus orígenes en el hecho de que diversos gobernadores provinciales preguntaron en su día al emperador qué tenían que hacer con los esclavos que se refugiaban en los templos o junto a las estatuas del emperador. El emperador declaró que si lo que había llevado a los esclavos a huir y buscar refugio había sido crueldad intolerable de su amo, habría que venderlos de nuevo y donar al propietario los beneficios obtenidos en la venta. Una decisión sensata, ya que es de interés público, que la gente no haga un mal uso de sus propiedades. Por mucho que el poder del propietario sobre un esclavo sea absoluto, a los propietarios nos interesa en términos generales que no se niegue la protección contra la brutalidad, la inanición o la justicia intolerable a aquellos que apelen correctamente en este sentido. En los viejos tiempos de la República, el jefe de la casa podía castigar a sus esclavos si los consideraba conveniente, igual que podía hacer con sus hijos e incluso ejecutarlos. En la actualidad, este poder sobre la vida de los esclavos los tienen los magistrados. Ningún propietario puede actuar contra sus esclavos con crueldad o brutalidad excesivas, a menos que tenga una base legal para hacerlo. De hecho, de conformidad con una ley decretada por el divino emperador Antonio Pío, quien mate a sus esclavos sin causa adecuada será castigado por la misma severidad que aquel que mata al esclavo de otro. De modo que para dejarlo claro, repito que es perfectamente legal castigar a un esclavo golpeándolo con una vara, con látigos o encadenándolo para mantenerlo vigilado. No te enfrentarás a ningún tipo de acusación criminal, ni siquiera en el caso de que el esclavo muriera en el transcurso del castigo, pero sí serás acusado de asesinato si lo matas expresamente con una vara o una piedra, si le causas una herida mortal, sirviéndote de algún tipo de arma, si lo cuelgas de una soga, si lo arrojas desde una altura elevada o si lo envenenas. Será también juzgado si le mutilas el cuerpo con castigos, cuya explicación es exclusiva del Estado, y con ello me refiero a los instrumentos de tortura que describe con detalle el próximo capítulo. Hay un tipo de mala conducta del esclavo que merece especial mención. Me refiero a las fugas. Por desgracia, la fuga es un problema deprimente, común entre los esclavos y al que tendrás que enfrentarte en un momento u otro si eres jefa de una casa. Sucederá por mucho que trates a tus esclavos con justicia y decencia, por mucho que les des comida, cobijo y vestido suficiente y por mucho que los castigues solo cuando se lo merecen. Son gente insatisfecha que se aprovecha de cualquier guerra o situación insegura para huir, confiando en que la gente está distraída con los demás acontecimientos y no se percata de su fuga. Imagino que querrás recuperar la propiedad perdida. Te recomiendo que ofrezcas una recompensa por el regreso del esclavo, o que cuelgues un cartel con una descripción en el mercado. Intenta aportar información relevante y dar alguna característica del esclavo que lo haga fácilmente reconocible. Un ejemplo del cartel que yo suelo utilizar sería el siguiente: se ha fugado un chico que responde al nombre de Hermón. Tiene unos 15 años de edad y viste manto con cinturón. Le gusta fanfarronearse como si fuera un hombre de importancia y parlotea con voz aguda. Quien quiera que me lo devuelva recibirá una recompensa de 300 sestercios. Quien quiera que aporte información sobre su posible refugio en un templo recibirá 100 sestercios. Agradezco que proporcionéis toda la información que tengáis a los funcionarios del gobernador. Puedes recurrir también a los cazadores de esclavos profesionales, aunque sus tarifas son altas. La velocidad que te aportan, sin embargo, es esencial, puesto que utilizan perros para seguir la pista a los fugados. Cuando estos no han tenido tiempo de alejarse en exceso de tu casa, pueden solicitar asimismo la ayuda de las autoridades. Con respecto a esto, he observado que resulta muy útil recurrir a tu red de amistades para que los funcionarios hagan todo lo que esté en sus manos para recuperar al fugitivo. Escribe los conocidos que tengas en los lugares donde sospechas que puede haberse escondido al fugado. Envíales tus respetuosos saludos y reclama los beneficios de la amistad que te profesan. Pídeles que presten atención a las evidencias que les muestre tu enviado, que busquen al esclavo y te lo devuelvan. Si todos estos intentos fracasan, recurra a la magia y pida que le echen un maleficio al fugado. Maleficio es como un hechizo. Maleficio.
Hechizo que provoca un mal. Ajá. El fugado, aunque la verdad no aconsejo este tipo de supersticiones, yo emplearía mejor mi tiempo y mi dinero en buscar garantías que me prevengan de estas pérdidas. Si consiguen capturar y devolverse al fugado, y por mucho que otros opinen lo contrario, yo te recomiendo indulgencia. La mayoría opta por encarcelar al esclavo, darle una buena azotaina, e incluso por cortarle alguna extremidad. Y todo esto estaría justificado en muchos sentidos, claro está, pero siempre existe el riesgo de que el esclavo recuperado se quede tan petrificado ante el destino que le espera, que acabe quitándose la vida. Marca el fugado en la cara ofrece una solución más sencilla para impedir que vuelva a intentarlo. Se trata de un método eficaz que hace imposible que el esclavo para desapercibido. En el caso de que pretenda volverse a fugar, otros obligan al esclavo a llevar un collar de hierro con una inscripción en la que se lee algo así como «Aprésame porque soy un fugado» o «Devuélveme a Falco» y recibirás una moneda de oro como recompensa, y si abrevias la frase de las iniciales, todo el mundo lo entendería bien. Si descubres que un fugado ha acudido a un santuario para solicitar la misericordia de los dioses, tendrás que pasar por el debido procedimiento legal. Permite que el magistrado o el sacerdote investiguen el caso y decidan entre tú y el esclavo. Si el fallo a tu favor Si el fallo es a tu favor, recuperarás el esclavo con agrado y jurarás no guardarle ningún rencor. ¿Y qué pasa si fallan en tu contra? No hay ninguna desgracia. Entregar al esclavo al divino emperador, teniendo en cuenta además que la solución ofrece una forma digna de garantizarle al esclavo lo que desea, un nuevo amo, y a ti manera de reparar el coste de sustituirlo. Siempre habría esclavos descontentos que no valoran todo lo que haces por ellos, y es mejor que existe esta manera de recuperar el capital que has gastado en ese ingrato. De lo contrario, si el esclavo consigue llevar a un buen fin su fuga, si muere en su intento o si el magistrado lo sentencia a ser arrojado a las bestias en la remota provincia donde haya sido localizado, perderás todo tu dinero. Hay una historia extraordinaria sobre una fuga que me gustaría contarle. La oí en boca de un amigo literato, que la vio con sus propios ojos en la ciudad de Roma. Iba a celebrarse en el Circo Máximo un combate entre bestias salvajes. Habían traído centenares de animales para el espectáculo, y no había solo criaturas inofensivas, como antílopes y jirafas, sino también grandes bestias espantosas que destacaban por su tamaño colosal y por su tremenda ferocidad, y entre una colección de fieras tan terrible como aquellas destacaban los leones. Había un león en particular que llamaba especialmente la atención por su enorme cuerpo y su conducta cruel. Tenía un rugido profundo y aterrador, un cuello potentísimo y una melena abundante que le caía sobre los hombros, y como llevaba varios días sin comer, estaba hambriento de carne. El día del espectáculo llegaron al cerco varios prisioneros, que habían sido condenados a ser arrojados a la bestia. Uno de ellos era un esclavo llamado Androcles, que había sido propiedad de un antiguo cónsul. Lo hicieron saltar a la arena y soltaron acto seguido al león. La multitud se relamió de impaciencia, solo de pensar lo que iba a hacerle el enorme animal a aquel hombre indefenso. Pero lo que sucedió fue de lo más excepcional. Cuando el león lo vio de lejos, en lugar de cargar contra él y devorarlo, se detuvo como si se hubiese quedado atónito, y se acercó despacio y en silencio al hombre como si lo hubiera reconocido. A continuación, meneando la cola como un perrito servil, se plantó delante de él. El hombre, que a aquellas alturas ya estaba medio muerto de miedo, y le lamió con delicadeza los pies y las manos. Al notar las caricias de la fiera, Andrócles se calmó y se serenó, hasta que conseguía abrir los ojos y mirar al león. Era evidente que lo reconocía, puesto que esbozó una sonrisa de oreja a oreja y abrazó al animal. La multitud se quedó tan pasmada con lo que estaba viendo que empezó a gritar. Para comprender qué había pasado, el emperador reinante convocó a Andrócles y le preguntó por qué aquel fiero león le había perdonado la vida, y Andrócles le relató una historia extraña y sorprendente. Mi amo gobernaba África como procónsul, le dijo, pero era un hombre malvado y al final incapaz de soportar los azotes inmerecidos que me propinaba a diario. Decidí fugarme para escapar de un hombre tan importante como él. Me vi obligado a refugiarme en el desierto más allá del fértil llanura de la región. Mi plan era, en el caso de no encontrar comida y agua, quitarme la vida antes que regresar a él. Un día el calor de mediodía era tan abrasador que encontré una cueva y me escondí ahí. El león entró renqueante en la cueva. Poco después estaba
cojo. Una de sus patas sangraba profusamente y emitía espeluznantes aullidos de dolor. Al principio me aterré al ver aquel león. Era evidente que sin querer me había metido en la guardia del león y pensé que estaba acabado. Pero cuando el león me vio ahí encogido de miedo, se acercó dócilmente y levantó la pata como si se estuviera pidiendo ayuda. Vi que tenía una astilla grandiosa clavada en la planta y con gran dificultad conseguí extraerla. A continuación presioné para quitarle todo el pus de la herida. Le limpié la sangre y se la sequé con cuidado. Ya no estaba asustado, era evidente que el león se sentía aliviado con alguien que le atendiera la herida. Sin retirar la pata de mi mano, se tumbó en el suelo y se quedó dormido. El león y yo vivimos juntos en aquella cueva durante 3 años y compartimos incluso la comida. El león me traía las partes más exquisitas de sus capturas y yo las dejaba secar al sol, puesto que no tenía fuego donde cocinarlas y luego me las comía. Pero al final me harté de vivir ahí en medio de la nada. Un día mientras el león estaba cazando, abandoné definitivamente la cueva. Viajé durante 3 días hasta que fui capturado por unos soldados que me llevaron desde África hasta Roma, donde había regresado a mi amo. Me condenó de inmediato a ser arrojado a las bestias salvajes y por lo visto alguien capturó también al león y lo mandó a sí mismo a Roma para participar en estos juegos. Ahora se ve que ha decidido devolverme la bondad que demostré con él cuando le curé la pata. La multitud estaba desesperada por saber lo que Andrócles le estaba contando al emperador, de modo que éste decidió que sus hombres escribieran la historia en carteles y le fueran mostrados al público del circo. En cuanto comprendieron qué pasaba, el gerente pidió la liberación del esclavo. El emperador acató del deseo del pueblo y le regaló al esclavo el león, siguiendo la sugerencia del público. Y durante mucho tiempo pudo verse a Andrócles y su león, al que siempre llevaba sujeto con una fina correa paseando por las calles de Roma, donde él recibía dinero por parte de la multitud y el león pétalos de flores, y la gente solía exclamar, este es el león amigo del hombre, y este es el hombre que fue como un médico para el león. Comentario. En este capítulo reaparece el lado más duro de Falco, pero el castigo físico de los esclavos romanos por parte de sus propietarios era normal, aceptable y rutinario. En las comedias de Plauto, por ejemplo, el esclavo típico aparece descrito como un personaje obsesionado por evitar el látigo de su amo, lo cual no significa que todos los esclavos recibieran un trato duro y brutal. Sin duda alguna, el trato que recibieran los esclavos debía de variar de forma considerable, según fuera la actitud del amo. Los mismos romanos se mostraban críticos con aquellos propietarios que trataban a sus esclavos con excesividad severidad y es posible que este tipo de vigilancia policial comunitaria basada en la reputación sirviera para impedir que algunos propietarios se propasaran del castigo de sus esclavos. La preocupación pública quedó finalmente expresada en la legislación imperial que limitaba el grado hasta el cual un amo podía castigar con impunidad a sus esclavos. La famosa historia de Medio Polio, que intentó arrojar un estanque lleno de lampreas a uno de sus esclavos como castigo por haber roto una copa de cristal. Está registrada con todo detalle precisamente porque se considera una acción inaceptable y excesivamente dura. La intervención del emperador Augusto en la historia subraya que el principal motivo de la implicación imperial no era el deseo de mejorar las condiciones de vida de los esclavos, sino el hecho de que los emperadores estaban involucrados en todos los aspectos de la vida de sus súbditos y se esperaba de ello que establecieran y obligaran el cumplimiento de estándares de conducta social aceptables. Los esclavos estaban sujetos a los caprichos arbitrarios de sus amos y a su cambiante humor. La historia de Adriano que le sacó el ojo a un esclavo con una pluma fue notable y merecedora de pasar a la posteridad precisamente porque este tipo de conducta no era típica de él, pero lo hizo de todos modos y si un concienzudo emperador era capaz de comportarse de un modo tan despiadado si estaba de mal humor, cuán frecuentes serían los ataques de este calibre entre los propietarios de esclavos normales y corrientes. Si el detalle que hace que esta historia sea más destacable, si cabe que el esclavo se envalentonó cuando le preguntaron qué quería a modo de indemnización. Que un esclavo se mostrara irrespetuoso con su amo era impensable, sobre todo cuando el amo se había tomado la molestia de ofrecer algo que podía reparar el daño que había causado. La impresión que se obtiene de este suceso es que a Ariadno le dolió haber perdido los estribos, pero no lo que fue esa pérdida de control de sí mismo pudo suponer para el esclavo. El foco de atención está en el carácter del amo, no en el destino del esclavo.
Todo el mundo daba por sentado que los esclavos criminales que eran condenados a trabajar en minas, a remar en las bodegas de los barcos o ser arrojados a las fieras en el anfiteatro, eran completamente merecedores de su destino. Resulta tentador pensar que los romanos pudieron sentir cierta lástima por los pobres hombres y mujeres arrojadas a los leones, pero existen escasas pruebas que apuntan en este sentido. Lo más probable es que consideran estos castigos como justamente merecidos por aquellos esclavos que eran tan inútiles, que ni siquiera servían para ser esclavos. Las fugas eran un problema recurrente para los propietarios de esclavos. La pérdida de capital que ello representa era algo que se esforzaba por evitar. En los oráculos de Astrofísico, una de las preguntas que plantea un propietario de esclavos es precisamente: ¿encontraré al fugitivo? Y es alentador que las probabilidades que insinúan las 10 posibles respuestas favorezcan al fugado. Las respuestas sugieren un 60% de probabilidades de que no sea encontrado, un 30% de que sí y un 10% de lo que sea después de cierto tiempo. Tal vez sea por eso que tantos esclavos intentaron fugarse. A menudo salía bien. Los recursos de los que disponían los propietarios para seguir la pista a un individuo en el amplio territorio del Imperio Romano eran limitados. No existía una fuerza policial que pudiera ayudarlos, y si el esclavo lograba escapar de la zona donde podía ser reconocido, había una probabilidad más que razonable de que pudiera empezar de cero una nueva vida con un hombre libre. La historia de Andrócles y el león, que aquí se relata en una ampliación posterior de la antigua fábula de Esopo, en esta versión romana resulta interesante que el esclavo ofrezca su propio relato sobre la motivación que le empuja a fugarse, el trato brutal e injusto que recibía. A pesar de que lo más probable es que se trate de una historia de ficción, por mucho que el autor afirma haberla extraído de un testigo de los hechos, no ofrece una pista de cómo los esclavos huían del terrible trato que sufrían y estaban dispuestos a correr enormes riesgos con el fin de hacer realidad la posibilidad de una vida en libertad. Véase Katie Wright, Esclavitud y sociedad en Roma. La historia de Berio Polio aparece en Dion Casio 54.23.1, Seneca en Sobre la ira 3.40. Critica la conducta del polio. La descripción del castigo de los esclavos es el molino de la harina. Está extraída de la novela Puleyo, El asno de oro. 9.12. Para detalles sobre las terribles condiciones que se vivían en las minas, véase Diodoro Sículo 5.36-38. La historia de Estatilia aparece mencionada en el Código de Justiniano 3.36.5 sobre las lesiones que sufrían los propietarios por pegar a sus esclavos. Véase Galeno, las enfermedades de la mente. Un ejemplo de un acaudalado propietario que intentaba utilizar sus contactos para intentar recuperar a sus esclavos fugados. Aparece en Simaco, Cartas 9.140, sobre el derecho de los esclavos a apelar a los dioses, a la estatua del divino emperador. Véase Justiano Instituta 1.8.2, capítulo 6. Bien amigos, hasta aquí le vamos a dejar y voy a subir el video. Adiós.